Hola. Hoy ponemos sobre la mesa un tema, bueno, yo creo que fundamental en la educación de hoy, la inclusión educativa. Hola. Sí, un tema clave, la verdad. Tenemos bastante material, ¿eh? Artículos académicos, algunos decretos, estudios de caso concretos de Chile, de España. Sí, un poco de todo. La idea es, pues, profundizar un poco, ver qué significa de verdad la inclusión, cómo hemos llegado hasta aquí y, sobre todo, ver los desafíos y los beneficios reales. Ir más allá de esa idea, digamos, más antigua de integración. Exacto. Es que es importantísimo, porque supone un cambio de perspectiva total. Ajá. Pasar de integrar a incluir no es solo cambiar la palabra, ¿eh? Es replantearse para qué está la escuela, cómo responde a la diversidad de todos los alumnos. De todos, no solo de algunos. Eso es. Y es un camino, bueno, complejo, lleno de matices, con debates que siguen ahí abiertos. Y eso es lo que vamos a intentar explorar hoy un poco. Perfecto. Pues si te parece, empecemos por ahí, por lo básico. Hay una fuente que lo dice muy claro, ¿no? Algo así como miles de docentes ven cada día que hablar de integración no es lo mismo que hablar de inclusión. Es que es así. No es solo semántica, no es una cuestión de palabras. Implica ver la escuela y al estudiante de otra forma, entiendo. Totalmente. La integración, si miramos atrás, pues muchas veces era meter a estudiantes con necesidades específicas en coles normales. Pero, Pero sin más. claro, sin asegurar que participaran de verdad. A veces estaban en aulas aparte, o sin los apoyos que necesitaban para estar al nivel del resto. La inclusión, en cambio, busca transformar todo el sistema, para todos. Para todos. Vale, entonces, ¿cómo definiríamos inclusión de una forma más concreta? Pues mira, la UNESCO la define como una perspectiva para transformar los sistemas educativos y responder a la diversidad de todos los estudiantes. Y hay investigadores como Echeita y Ainscow, que salen en el estudio chileno, que hablan de tres pilares. A ver, Primero, la presencia, que parece obvio, pero bueno, ¿dónde se educan los niños? evitar la segregación, que estén físicamente ahí, en el cole ordinario. Estar, simplemente estar. Ese es el primer paso. Luego, la participación. Y esto ya es más profundo. No basta con estar. Es la calidad de las experiencias, que se les escuche, que se sientan parte activa del grupo. Que su voz cuente, ¿no? Exacto. Que no sean, digamos, invisibles en clase. Y el tercero es el aprendizaje o éxito. Y ojo, que esto es importante. Sí, net. El cambio de chip, ¿no? De ver las diferencias como una enfermedad, una patología, asumir que, bueno, que todos somos diferentes, física, intelectual, emocionalmente, Exacto. y que eso es lo normal, lo inherente al ser humano. Ese cambio de paradigma es fundamental. Y entonces la educación especial ya no es un sistema paralelo, ¿sabes? Pasa a ser. Pasa a ser, digamos, el conjunto de recursos y apoyos dentro del sistema normal, para ayudar a ese sistema a atender bien a toda la diversidad. Son los recursos que ofrece la escuela ordinaria. Recursos para todos, en el fondo. Para atender la diversidad. Aquí entran las famosas NE, necesidades educativas especiales, claro, como forma de identificar quién necesita esos apoyos extra. Aunque eso también tiene su miga, como veremos. Tiene sentido. Oye, y para entender cómo hemos llegado a hablar de inclusión hoy, quizá deberíamos mirar un poquito atrás, ¿no? ¿Esto es algo nuevo? Porque en las fuentes nombran a pioneros ya en el siglo XVIII. Sí, sí, hubo gente como Jacob Rodríguez Pereira, en Francia, que enseñaba a personas sordas, pero eran casos aislados, ¿eh? El camino ha sido larguísimo. Me imagino. De hecho, el siglo XIX, con el auge de la medicina y tal, muchas veces lo que hizo fue reforzar la segregación. Se crearon instituciones especiales basadas en un modelo muy médico, centrado en el déficit. Y a principios del 20 mencionan el modelo rehabilitador. ¿Eso qué era exactamente? Suena mejor, pero no sé. Bueno, tenía sus luces y sus sombras. Agustina Palacios lo explica bien en uno de los textos. Fue un avance porque se empezó a pensar que las causas eran científicas y que estas personas podían ser útiles si se rehabilitaban. Se les veía como educables. Exacto, eso era un paso. La sombra era el objetivo, normalizar a la persona, muchas veces intentando esconder la diferencia para que encajara en un sistema que era rígido. El foco era cambiar al individuo, no el entorno. Ya. ¿Y qué hizo que cambiáramos el chip hacia la integración y luego la inclusión? ¿Solo los derechos humanos? Fue una mezcla de cosas que cogieron fuerza a mediados del siglo XX. Por un lado, principios filosóficos y prácticos muy potentes. Uno clave fue el principio de normalización,
que surgió en los países escandinavos. Normalización. Suena un poco a lo de antes, ¿no? No. Ojo, que a veces se malinterpreta. No era hacer normal a la persona, sino normalizar sus condiciones de vida. Lo explicaban Perrin y Nirge. Ofrecerles oportunidades y un entorno lo más parecido posible al del resto, reconociendo su dignidad. Ah, vale. Normalizar las condiciones, no a la persona. Exacto. Una idea sencilla, pero, para la época, revolucionaria. Me imagino. Y muy ligada a eso, el principio de sectorización, que los servicios estuvieran en la comunidad, cerca de la gente, evitando esas macroinstituciones que desarraigaban. Wolfensberger y otros trabajaron en eso. Acercar los apoyos. Eso es. Y a esto se sumó, como dice una fuente de Dialnet, que se vio que los resultados en las escuelas especiales no eran para tirar cohetes y que las primeras experiencias de integración, aunque difíciles, pues oye, algo bueno tenían. Y supongo que el gran cambio, el de verdad, fue cuestionar la propia idea de discapacidad, ¿no? Sin duda. El desarrollo del modelo social de la discapacidad, que también comenta Palacios, fue un antes y un después. Este modelo dice algo fundamental. La discapacidad no está solo en la persona, en sus limitaciones, ¿Sí, no? sino que surge en gran parte de la interacción con un entorno lleno de barreras, físicas, de comunicación, pero sobre todo de actitud. Ah, las barreras sociales. Exacto. Y entonces el foco cambia radicalmente. Ya no es arreglar a la persona, es eliminar las barreras de la sociedad, promover la igualdad de oportunidades, la autonomía, y respetar la diferencia como un valor. Es una filosofía que empapa toda la idea de inclusión. Vale, creo que el marco histórico y conceptual está más claro. Ahora vamos a lo práctico. ¿Por qué tanto esfuerzo? Más allá de la ética o la ley, ¿qué ganan los alumnos según las fuentes en una aula inclusiva? Pues mira, las fuentes, como un artículo de la Universidad Europea, señalan beneficios bastante claros. Y es importante decir que no son solo para los alumnos con necesidades específicas, son para todos. Eso es interesante. ¿Cómo cuáles? Pues, primero, hablan de una mejora clara en el desarrollo social y emocional. Los críos aprenden desde pequeños a relacionarse, a colaborar, a resolver conflictos con compañeros muy distintos. Aprenden a convivir con la diferencia real. Exacto, y eso fomenta la empatía, el ponerse en el lugar del otro, y también fortalece la autoestima de todos, porque se sienten aceptados y parte de un grupo diverso. Tiene lógica. Si convives con la diversidad, la normalizas y desarrollas habilidades sociales. Y lo académico, porque siempre está el miedo ese de que la inclusión baje el nivel. Es el miedo típico, sí, pero las investigaciones y lo que se ve en la práctica apuntan a lo contrario. Se ven resultados académicos positivos en general. ¿Ah, sí? ¿Y por qué? Pues porque las estrategias que necesita la inclusión, apoyos personalizados, métodos más flexibles, diversificar actividades, benefician a todos los ritmos y estilos de aprendizaje. No es bajar el nivel, es dar más caminos para llegar a los objetivos. Es diversificar la enseñanza, no empobrecerla. Justo. Y asegurar que lo que se aprenda sea relevante para cada uno. Además, estas aulas preparan mejor para la vida en una sociedad que es plural, compleja. Desarrollan flexibilidad, cooperación. Competencias clave hoy en día. Exacto. Y por último, suelen crear un clima de aula más positivo, más cooperativo, donde la ayuda mutua se valora más. Suena muy bien, en la teoría, la verdad. Pero llevarlo a la práctica, ahí está el meollo, ¿no? Las fuentes están llenas de obstáculos. ¿Cuáles son los más gordos? Son varios y están como entrelazados. Es una madeja. Uno que sale siempre, en los textos españoles y en el estudio chileno, es la formación y las actitudes del profesorado. La preparación de los profes. Claro. Es que la inclusión pide competencias muy específicas. Saber evaluar necesidades, adaptar el currículum, los métodos, trabajar en equipo con otros profesionales, con las familias, gestionar emocionalmente el aula. Buf, es mucho. Y la realidad, según dicen las fuentes, es que la formación inicial, la de la carrera, pues a menudo no prepara suficiente para este reto. Y supongo que no es solo saber cómo hacerlo, sino también querer hacerlo, ¿no? Las actitudes. Exacto. A veces todavía hay visiones un poco asimilacionistas, ¿sabes? Esperar que sea el alumno diferente el que se adapte al sistema. O directamente ver la diversidad como un problema, una carga extra. En lugar de verlo como algo natural del grupo. Eso es. El estudio de Jiménez y Fardella que citan en Chile apunta justo a esas tensiones en las actitudes. Vale. Formación y actitud del profesorado, un pilar. ¿Qué más? ¿Qué otras barreras hay en el sistema?
Pues encontramos lo que podemos llamar barreras sistémicas. La falta de recursos es un clásico. Falta personal, material, espacio. Sale en todas partes. El pan nuestro de cada día en educación, me temo. Pues sí. También la rigidez de algunos centros para cambiar su forma de organizarse. Casanova ya decía en 2008 que era difícil que los centros de educación especial se transformaran bien en centros de apoyo para los coles normales. Y las propias leyes a veces no ayudan. Pues ahí está otra barrera, la normativa. Aunque las leyes digan inclusión, a veces dejan puertas abiertas a la segregación. El famoso artículo 74.1 en España, que permite mandar alumnos a centros específicos, es el ejemplo perfecto de esa tensión legal. Que la ley dice una cosa, pero permite la contraria. En cierto modo, sí. Y luego está la presión brutal por los resultados en exámenes estándar. Eso en el estudio chileno se ve clarísimo. Choca de frente con la idea de personalizar la enseñanza, de valorar el progreso individual más allá de la nota. Claro, si solo te miden por un examen igual para todos, la diversidad molesta. Exacto. Y el propio currículum no puede ser una barrera. Totalmente. Un currículum muy rígido, muy uniforme, muy academicista, pues deja fuera a mucha gente, no solo a los que tienen NEI diagnosticadas. Es poco motivador para muchos. Exacto. Como decían Cobo y López, hace falta diversificar más la oferta, personalizar más las experiencias dentro de un marco común. Otro tema que sale mucho, sobre todo en ese estudio tan detallado de las 8 escuelas chilenas, es el papel de las familias y la comunidad, que no siempre es fácil. No, y es un tema delicado pero fundamental. A veces hay miedos reales de algunas familias. Bajará el nivel académico, habrá problemas de convivencia. Miedos lógicos hasta cierto punto. Sí, pero a veces lamentablemente se mezclan con prejuicios. Por clase social, por origen étnico. El estudio chileno lo muestra bien en coles que antes seleccionaban y ahora tienen que admitir a todos. Algunas familias antiguas tienen resistencia, miedo. ¿Y qué se puede hacer ahí? Pues la escuela tiene que trabajar mucho para crear puentes con todas las familias. Escuchar sus miedos, sí, pero también informar, mostrar los beneficios de la inclusión. Y sobre todo, evitar culparlas. Esa frase terrible del estudio chileno, la irresponsabilidad de las familias. Uf, sí, tremenda. Hay que evitar eso a toda costa. Y había un último reto que me pareció muy interesante, quizá más sutil. La propia definición de a quién va dirigida la inclusión, cómo se construye la idea del otro. Es un punto clave, sí, porque las escuelas, y a veces las políticas, tienden a pensar la inclusión centrándose en grupos. Alumnos con NE, inmigrantes, minorías. Lo cual es necesario para dar apoyos, ¿no? Sí, pero tiene un riesgo. Reforzar sin querer la idea de que hay normales y diferentes, y se puede caer en una inclusión un poco superficial de cara a la galería. Como los ejemplos del estudio chileno. Exacto. Escuelas que decían, aquí no hay bullying, como si eso fuera toda la inclusión. O la diferencia entre coles que buscan la diversidad, a veces desde una idea de caridad, como algunas confesionales, y otras que la sufren, como una imposición de la ley, las que antes seleccionaban. Ese estudio chileno, ya que lo nombramos tanto, al ver 8 escuelas tan distintas, da una imagen de cómo se vive esto en el día a día. ¿Alguna tensión o práctica que te llamara la atención? Sí, la verdad es que da una visión muy rica, muy compleja. Una cosa interesante es ver cómo entienden inclusión de formas tan distintas. Por ejemplo, Pues lo que decíamos, en algunas escuelas confesionales lo ligan a la caridad cristiana. En otras lo ven más como un reto pedagógico, cómo atender distintos aprendizajes. Y en las que tuvieron que dejar de seleccionar, a veces se vive sobre todo como cumplir la ley chilena. Y eso genera estrés, sensación de no estar preparados. la brecha entre los papeles y la realidad, ¿no? Que los documentos dicen una cosa. Totalmente. Los proyectos educativos, los reglamentos, suelen estar llenos de palabras bonitas, inclusión, respecto a la diversidad cultural, de género, pero luego las prácticas del día a día a veces no cuadran. ¿Cómo qué? El estudio ponía ejemplos de normas de uniforme súper estrictas, o roles de género muy marcados en algún caso, que pueden chocar un poco con una idea amplia de diversidad e identidad. ¿Y el fin de la selección en Chile, que fue un cambio grande? ¿Cómo lo están llevando esas escuelas? Pues en general se reconoce que es justo, que es necesario por equidad, pero está creando una tensión interna brutal en las escuelas que antes elegían por notas. ¿Miedo a qué? Miedo a bajar en los rankings académicos, como el CIMSE chileno. Dificultades reales para manejar problemas de conducta o necesidades de apoyo que antes simplemente no entraban por la puerta. Complicado.
Un director decía algo muy gráfico. Estamos entre la espada y la pared. Es un cambio cultural y pedagógico enorme. Necesita tiempo, recursos, apoyo. Hablando de recursos, el programa de integración escolar PIE, chileno, ¿qué papel juega según el estudio? El PIE, en muchas escuelas de Chile, es como la cara visible de la inclusión. Y eso es bueno porque mete recursos específicos, personal de apoyo, psicopedagogos, educadores diferenciales, para alumnos con NE. ¿Suena bien? Sí, pero el estudio también ve riesgos. Uno, que si te centras solo en el PIE, otras diversidades, cultural, social, de género, altas capacidades, pueden quedar en segundo plano. Se enfoca solo en las NE, ¿eh? Exacto. Y dos, que si no se hace con una filosofía inclusiva de verdad, puede acabar creando mini guetos dentro del cole, alumnos que pasan mucho tiempo fuera del aula, etiquetas. Se valora lo que aporta, pero no es la solución mágica y hay que gestionarlo con cuidado. Y ya en el aula, en la clase, ¿se ven cambios reales en cómo se enseña? Pues ahí es donde quizá cuesta más cambiar. A pesar de los discursos, el estudio chileno, y otras fuentes también lo sugieren para España, ve que a menudo sigue predominando una enseñanza bastante tradicional, ¿sabes? El profe explica, todos hacen lo mismo. Poco flexible. Exacto. La inclusión de verdad pide mucho más. Adaptar el currículum, variar tareas y materiales, usar los espacios de otra forma, trabajo cooperativo, que dos profes en clase juntos. La codocencia. Eso es. Y un factor clave que sale en varias fuentes, las ratios. Un número razonable de alumnos por clase. Si tienes 30, es muy difícil conocerlos bien e interactuar con calidad. Imposible, diría yo. Todo esto, claro, no existe en el vacío. Las leyes, las políticas, marcan el terreno de juego, aunque luego cueste aplicarlas. ¿Qué dice el material sobre el marco legal que impulsa a la inclusión? Bueno, hay un paraguas internacional muy fuerte. La Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sobre todo el artículo 24, que va de educación inclusiva, es la referencia mundial. Y la Declaración de Salamanca del 94 también fue un hito, con esa idea de escuelas para todos. ¿Y eso cómo se traduce en las leyes de Chile y España que hemos visto? Pues en Chile la Ley de Inclusión de 2015 es la clave reciente. Es la que acabó con la selección, el copago obligatorio y el lucro en coles con fondos públicos. Buscaba más equidad en el acceso. ¿Y aparte de esa? Está el decreto 170 que financia los apoyos para NE a través del PI, aunque ya hemos dicho que genera debate por lo del etiquetaje. Y la Ley 20.422 de 2010, que es más general, sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad. ¿Y en España? ¿Cómo estamos de leyes? En España, las distintas leyes educativas, LOE, LOMCE, recogen la inclusión y la equidad como principios. Obligan a dar recursos, a formar al profesorado, a poner medidas para atender la diversidad. Pero la tensión clave, que señala una fuente, es que sigue existiendo el famoso artículo 74.1, ese que permite escolarizar en centros de educación especial si se considera que el centro ordinario no puede atender adecuadamente al alumno. y eso choca con la idea de inclusión total, ¿no? Claro, ahí está el debate constante sobre si España cumple del todo con la Convención de la ONU. Y también preocupa cómo se usan las evaluaciones psicopedagógicas, que sirvan para ayudar, no para justificar sacar al niño del sistema ordinario. Bueno, pues haciendo un poco de balance de todo esto, queda claro que la inclusión es un horizonte, ¿no? Algo complejo, ambicioso. Mucho más que meter a todos en la misma clase, Sí, es un proceso, una filosofía. que exige repensar la escuela, las actitudes de todos y, sobre todo, cómo enseñamos cada día. Exacto. Si tuviéramos que sacar una idea fuerza de todo esto, sería esa. La inclusión nos pide a todos, profes, familias, políticos, a la sociedad entera, ver la diversidad no como un problema a gestionar, sino como algo natural. Como una riqueza incluso. Eso es. Como una fuente de riqueza y aprendizaje. Implica darle la vuelta a la tortilla. Es la escuela la que se adapta al estudiante, no al revés. Los beneficios, como vimos, pueden ser enormes. Para todos. Exacto, para toda la comunidad. Pero el camino es difícil, ¿eh? Necesita compromiso de verdad, recursos y una mirada crítica constante. ¿Qué hacemos? ¿Por qué lo hacemos así? Y esto nos lleva a una última reflexión, ¿no? Algo que queda ahí flotando después de ver las fuentes, sobre todo esa tensión entre las políticas de inclusión y la presión por las notas de los exámenes estándar que salía en Chile. Sí, esa tensión es brutal. ¿Cómo podrían los propios sistemas de evaluación cambiar para ayudar a la inclusión, en vez de ser un freno? ¿Podríamos pensar en una evaluación para la inclusión?
Uf, esa es la pregunta del millón. Una evaluación que valore de verdad el progreso de cada uno, en su diversidad. No una evaluación que parece que funciona a pesar de la inclusión. Exacto. ¿Cómo sería eso? ¿Qué valoraríamos? ¿Cómo lo mediríamos? Ahí queda la pregunta, para seguir dándole vueltas.